agonistas, antagonistas y antagonistas. ¿Ya? Entonces lo que tienen más son los entonces dentro de los agonistas puros se debe encontrar la famosa morfina. ¿Quién es más? Codeína, ¿no? La morfina y la codeína son opioides menores. ¿Ya? Acá viene la heroína, la oxicodona, que normalmente se les da a los pacientes oncológicos por vía oral. ¿Ya? La meperidina, que también junto con la codeína y morfina son opioides menores. El fentanilo, el sulfentanilo son opioides mayores, ¿ya? La metadona, el tramadol, opioides menores, ¿ya? Como ustedes han visto, nosotros utilizamos para manejo de dolor, tramadol, morfina, ¿ya? Y para la analgesia intraoperatoria le ponemos un opioide mayor, que es el fentanilo. El sulfentanilo sería ideal utilizarlo por las propiedades que tiene, pero no lo tenemos acá, debe ser caro todavía, ¿ya? Para nuestro médico. Entonces son agonistas puros. ¿Qué es un agonista antagonista? Es ya en unos receptores es agonista y en otros receptores es antagonista. ¿Ya? Dentro de estos está la pentaxosina. Luego de esto vienen los agonistas parciales. Y ahí viene la buprenorfina. La buprenorfina, que antes no era conocido y que ahora es muy conocido. ¿Por qué? ¿Quién sabe algo de la buprenorfina? ¿Su nombre? No. La buprenorfina es un medicamento que se puede utilizar bien endovenoso o también por parches. Se utiliza para dolores crónicos. Entonces, ¿qué pasa con la buprenorfina? ¿Cuál es lo bonito de la buprenorfina? Es que no produce ¿qué? ¿Qué es lo que no nos gusta de los opiáceos más que todo? La depresión respiratoria. La buprenorfina se utiliza bastante para manejo del dolor y lo que no vamos a tener mucho en esto es depresión respiratoria. Por eso es un agonista parcial. ¿Ya? Y un antagonista puro va a ser el antídoto, ¿ya? Del fentanilo. ¿Y cuál es este? La naloxona. Entonces, más o menos se me entiende, ¿ya? Pues la buprenorfina ha ganado mucho campo de acción, más que todo, ¿por qué? Porque no produce depresión respiratoria y es un potente analgésico. Había un paciente que venía con un dolor del miembro fantasma. ¿Sabe a qué se refiere? De los amputados. Es decir, posamputación. No tenía un brazo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Este paciente venía a buscarnos al consultorio externo porque quería que le demos su buprenorfina, ¿no? Ya había hecho, ¿ya qué cosa? Tolerancia, ¿no? Necesitaba más dosis para lograr el efecto que necesitaba. Entonces, un día yo le dije, mira, no te puedo darte tantos parches de buprenorfina, ¿ya? Porque no sé en qué punto yo puedo ayudarte con respecto al manejo de opiáceos. Le digo, ¿no? Porque si tú me vienes y me pides los parches, yo puedo cometer un error y seguir dándote, y te vas a poner todo lo que tú quieras. Le digo. A ver, muéstrame dónde te has colocado tus parches. Se levantó, ¿ya? Y tenía en toda la espalda lleno de parches de buprenorfina. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro efecto también da cuando utilizas muchos
mucho opioide, que es el otro receptor que les gusta a todos. Pero ¿por qué? ¿Qué les produce? ¿Qué te placer? Placer, bonita. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? El paciente estaba que hablaba, no sabía ya qué decirme ya para que le des endorfina de una manera exacta, ¿no? Que hasta daba un poquito de miedo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso pasa. Y el dolor del miembro fantasma es que realmente sienten su miembro, ¿no? Sienten que ahí está su brazo y sienten dolor en ese brazo del otro, ¿no? Entonces vamos a pasar atrás. Entonces, vamos a tener que la distribución de los opiáceos endógenos se van a encontrar en diferentes áreas del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el grupo de las encefalinas y las dinorfinas que se van a encontrar a nivel del sistema nervioso simpático, a nivel de las láminas de Rexet, a nivel del tubo digestivo, a nivel del sistema nervioso simpático, a nivel de la sustancia gris periapodental, hipotálamo y amígdala. Por eso es que muchos dolores crónicos no solamente lo tenemos que tratar con analgésicos, sino también con un apoyo a nivel emocional, porque mucho de esto tiene que ver con ¿qué? Con el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver las endorfinas, ¿dónde lo encontramos? En el núcleo arcuato, en la hipófisis, en la sustancia gris periapodental, ¿ya? Entonces vamos a tener ¿dónde encontramos todos estos opioides endógenos? Vamos a tener tipos de receptores de opioides. Se van a darse cuenta en cuáles tenemos más y en cuáles tenemos menos, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los tipos de receptores, vamos a tener los mu, kappa, delta y el NQF, el NOF, ¿ya? Entonces vamos a ver que estos receptores opiáceos se van a encontrarse distribuidos no solamente a nivel supraespinal y espinal, que tiene que ver mucho con la analgesia, sino también vamos a encontrarlo produciendo depresión respiratoria. Vamos a ver que en muchos casos va a alterar la motilidad intestinal, la motilidad vesical. Por eso es que decimos, ¿no? Le hemos puesto, por favor, doctor, le hemos puesto morfina. Por favor, póngale metoclopramida para aumentar la motilidad intestinal y todavía su sonda vesical déjenle por unos 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a producir probablemente estreñimiento y vamos a tener retención urinaria, ¿ya? Entonces, vamos a tener, de acuerdo también a dónde están los receptores, va a haber una conducta de euforia o disforia o sedación. Dependiendo también de los receptores, vamos a tener la dependencia, la miosis, la tolerancia, ¿ya? Entonces vamos a ver acá que más cuando van sobre los receptores mu, kappa y delta, vamos a tener miosis y tolerancia, ¿no? Cuando van a nivel de mu, kappa, vamos a tener euforia y disforia. Y sobre todo los receptores mu, vamos a tener problemas de depresión
presión respiratoria, motilidad intestinal y motilidad vesical. Entonces, ahora vamos a ver, mire, de acuerdo al ligando donde se encuentran las beta-endorfinas, los opioides, las encefalinas, si es en el receptor mu, si son las dinorfinas en el receptor kappa, las encefalinas en el receptor beta, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde está el receptor de los opiáceos endógenos. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya? Cuando estos receptores, cuando solamente es a nivel de los receptores mu, ya habíamos visto que vamos a producir buena analgesia, pero estos receptores mu tienen el MOR1 y el MOR2. Entonces, de acuerdo a cuál de ellos es, va a producir también las diferentes acciones que ya habíamos visto. También producen bradicardia, acuérdense, bradicardia, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de la analgesia, también producen hipotermia, ¿no? Porque dicen, ¿por qué la doctora salen temblando? Alguien me preguntó alguna vez, ¿o no? Es por los opiáceos. Cuanto más opiáceos utilizamos, mayor es la hipotermia que produce, ¿ya? Entonces, liberación de prolactina, miosis, euforia, ¿no? A nivel del MOR1. Y a nivel del MOR2, analgesia espinal, depresión respiratoria, retardo gastrointestinal, bradicardia y sedación. Entonces vamos a seguir viendo, ¿ya? Que a nivel de los receptores kappa, que es el core, lidérica, el DOR, vamos a producir también analgesia en uno espinal y en el otro supraespinal, ¿ya? Pero vamos a encontrar que se produce la disforia en el kappa, ¿ya? Y la sedación y la miosis. Mientras que cuando se produce en el delta, vamos a ver una inhibición de la tos, ¿no? Entonces vamos a seguir. Ya. Había un doctor, un doctor ya abuelito, ¿ya? Que siempre me decía, ¿no? No, yo pienso que es el fentanilo que me produce. Ahí no está. Ya no puedo. Se me. Ya. Que es el fentanilo el que me produce el espasmo laríngeo, ¿no? Mira cómo él tantos años de experiencia y pensaba que el fentanilo le producía espasmo laríngeo. Y por eso es que se le hacía más difícil intubar al paciente. Es lo que él había sacado su conclusión, lo cual no estaba muy sacado de los cabellos, ¿ya? Porque al inhibir la tos, lo más probable es que se espasme. Entonces, por eso es que todo es un doctor que años ha dado anestesia y se ha percatado que con el fentanilo le producían más cuadros de espasmo que sin fentanilo, ¿ya? Entonces, hemos dicho que los opiáceos actúan a nivel supraespinal, a nivel intraespinal. Cuando se refieren a esos sitios a nivel cerebral y a nivel medular, ¿no? Pero, ¿qué te dice acá? Que actúan a nivel de los receptores mu, kappa y delta. ¿A nivel de qué? Del receptor presináptico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer cuando bloqueamos, cuando los opiáceos se juntan a nivel de los receptores? Van a inhibir, ¿qué cosa? La neurotransmisión. ¿De qué? De los receptores del dolor principalmente. Entonces, ese dolor, ese sentimiento de dolor nunca va a aparecer porque yo lo he inhibido su transmisión, ¿ya? Entonces, puede haber, los receptores no solamente se hallan a nivel presináptico, sino también a nivel postsináptico. Entonces vamos a ver que también a nivel postsináptico vamos a encontrar estos receptores opiáceos, en este caso el MOR, ¿no? Ya. ¿Qué más?
Entonces, principalmente también se produce su mecanismo de acción por segundos mensajeros, ¿ya? No es directamente al canal de potasio y de sodio, va directamente, sino primero se juntan al receptor de opioide. Y esto hace que no se transmita, ¿no? Que no se active lo que es el sistema de la grasa, ¿no? Y de esta manera se va a inhibir la transmisión nerviosa, ¿ya? Entonces vamos a ver quiénes actúan a nivel de los receptores MU. Todos ellos, ¿ya? ¿Quiénes son? Morfina, silfentanilo, codeína, tramadol, ¿ya? Pero miren cómo lo hacen, ¿no? Estos son agonistas, que hemos dicho, puros. Entonces esta opción va a ser codeína, morfina, sulfentanilo. ¿Qué habíamos dicho de los receptores, de los agonistas débiles? La codeína y el tramadol. Y de los antagonistas, naloxona, naltrexona. Y de los agonistas parciales, la buprenorfina. Pues, ¿qué cosa es lo que más frecuentemente preguntan en los exámenes? Principalmente los receptores opiáceos. ¿A nivel de qué receptores se produce la acción, digamos, de la morfina? Te preguntan, ¿ya? Entonces, hemos visto que a nivel de los receptores MU, delta y kappa, ¿no? Y vamos a ver que hay antagonistas, y varias preguntas hay del antagonista. ¿Qué cosa es? El naloxona, ¿ya? Esa es una pregunta frecuente. Y de los agonistas parciales, la buprenorfina, a lo menos en el campo de la anestesiología, los residentes, esta es una pregunta frecuente para los residentes que tal vez pueda salir o no para ustedes en algún momento, ¿ya? Entonces, vamos a ver su farmacocinética, su tiempo de vida media, más o menos de la morfina es de 2 a 4 horas, ¿ya? Esto es a nivel endovenoso, porque si yo le coloco a este paciente a nivel intratecal, vamos a tener una duración de 12 horas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el fentanilo, ¿cuántas horas son? 4 a 8 horas. Por eso la pregunta del millón que te hace el cirujano, ¿no? Una fecha tenía un paciente neuroquirúrgico que nos dijeron, va a salir con tubo a UCI. Entonces, el requerimiento que tuvo de fentanilo para el procedimiento quirúrgico fue grande. Pero yo dije, ¿cómo va a pasar con tubo a UCI? Le coloco, no me hago lío. Feliz de estar colocando. Hasta que terminó la cirugía y dijeron, no hay cama en UCI. Entonces su temor del neurocirujano, ¿qué era? Que se deprima, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que este paciente que tenía alto requerimiento de fentanilo, igualmente lo ha metabolizado. Definitivamente tenemos que tener temor, ¿sí o no? Porque ¿cuánto tiempo es su vida media? 4 a 8 horas. 4 a 8 horas. Entonces lo va a metabolizar en ese tiempo. ¿A dónde tiene que ir ese paciente? A unidad de cuidados intensivos. Que se vaya a su piso no es lo ideal por el tiempo y por la cantidad de opiáceos que hemos utilizado, ¿ya? También tenemos la oxicodona, ¿ya? Que hemos dicho que es por vía oral, 3 a 5 horas. La codeína, que podemos encontrar igual que el tramadol, vía oral. La codeína es un antituxígeno también, entonces se utiliza frecuentemente la codeína más con los neumólogos, ¿no? El tramadol va a tener una duración de 5 a 6 horas. Por eso muchas veces el tramadol, ¿cómo ustedes lo recetan por vía oral el tramadol? ¿Cómo lo recetan? El tramadol. ¿Alguna vez han tomado tramadol?
¿está? Ya. Normalmente el tramal se receta cada 12 horas, ¿ya? Y siempre hay que tener cuidado, ya saben de qué. De los vómitos. Náuseas, No. vómitos, porque disminuye el tránsito intestinal, ¿ya? El estreñimiento. ¿Qué más? ¿Qué más con los opiáceos? ¿Qué más con los opiáceos? Tenemos tantas cosas que hemos hablado. ¿Ya? A ver. Entonces vamos a ver otra cosa, ¿no? ¿En cuánto tiempo se produce la depuración? Su biodisponibilidad vía oral, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tramadol. Biodisponibilidad vía oral, ¿no? ¿Ya? En comparación con lo que es la morfina, es mucho mayor, ¿no? Por eso es que la morfina podemos ponerlo en, digamos, cuando gatilla el dolor. Gatilla el dolor. El paciente está normal, pero de un momento a otro gatilla el dolor ante un movimiento, ante una tos, ante algo. Entonces, ¿qué se le pone? ¿Morfina? Y se le puede hacer su mantenimiento con trama. ¿Ya? Esa es la diferencia. Su biodisponibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver la morfina, ¿ya? Entonces vamos a ver que la morfina 6-glucurónido es el que produce la analgesia y la morfina 3-glucurónido es el que produce sus efectos neuroexcitatorios. Entonces va a tener un extenso metabolismo del primer paso. La biodisponibilidad oral es de 19 a 43%, ¿ya? Vamos a ver que debe encontrarse la morfina 3-glucurónido en un 44 a un 55% y la morfina 6-glucurónido en un 9 a un 10%. Se elimina por la orina en un 8 a 10% sin cambios. Bueno, la morfina nosotros principalmente lo utilizamos para lo que es analgesia, ¿ya? Es un potente analgésico, es un analgésico de rescate. Y se habrán dado cuenta que muchos pacientes, por ejemplo, que han sufrido una fractura, por ejemplo, de fémur, imagínense su fractura de fémur, aguantar ese dolor intenso que tiene, ¿ya? El paciente lo único que le calma es la morfina, ¿ya? Porque ese rato no vas a encontrar fentanilo, ¿no? Morfina es lo más comercial y que puedes encontrarlo y colocarle a tu paciente. La pregunta no dirán, ¿cómo hago con la morfina? Hay un internito que me preguntaba, no doctor, ¿y cómo lo puedo utilizar la morfina? ¿No? Lo que le decía, utilízalo sin miedo, pero sí con cautela, ¿ya? Por ejemplo, si en tu dosis de morfina te dicen que tienes que utilizarlo a 0,1 miligramos por kilo de peso, ¿cuánto pesas tú? 72. ¿Cuánto le correspondería? ¿Qué? 0,1 miligramos por kilo de peso. Él pesa 72. ¿Cuánto le tengo que dar? Otra vez. Pesa 70 kilos. Yo le tengo que dar a 0,1 miligramos por kilo. ¿Cuánto le tengo que dar? 7 miligramos. Para que él pueda tener una buena analgesia le tengo que dar 7 miligramos. Pero yo sé que mi morfinita, ¿qué me va a producir? Depresión respiratoria. Y si él es un
un joven ansioso y que el dolor que tiene es, digamos, está valorado en un 5, como está tan ansioso, lo hace aparentar como si fuera un 10, yo le pongo la dosis completa, se me va, depri. Pues, ¿qué tengo que hacer? Darle la tercera parte de la dosis que he pensado dar, en ese caso 3 miligramos que puedo dar, o 2.5, con tranquilidad, y veo qué efectos tiene. ¿Ya? Por eso les digo, no tengan miedo a la morfina, pero sí, ¿qué cosa tienen que tener? Cautela. Y saber qué efectos me va a producir, ¿sí? Para yo estar pendiente, ¿no? ¿Ya? La hidromorfona. Cuando hablamos de la hidromorfona, como pueden verlo acá, hablamos que se puede utilizar en tabletas y también en inyectables, pero principalmente lo utilizamos en tabletas para los dolores crónicos y sobre todo oncológicos. Entonces, ¿qué pasa con esta hidromorfona? Que su efecto en relación a la morfina es 5 a 7.5 por 1 de morfina. ¿Qué significa eso? Que si el paciente necesita 1 de morfina, ¿cuánto va a necesitar de hidromorfona? 5. ¿Me entienden? Entonces, esa es la relación que se da. Entonces, cuando, digamos, el paciente está saliendo de hospitalización y utiliza morfina, digamos, 20 miligramos por día, entonces la hidromorfona, ¿cuánto va a necesitar? Sí. Eso lo vamos a distribuir, ¿ya? Entonces, también igualmente tenemos que hacerlo con cautela, pero ya sabemos las necesidades de morfina que tiene el paciente, porque si yo le voy a arrancar con dosis mínimas, el paciente va a sufrir, ¿no? ¿Me entienden? De eso se trata más o menos esto, ¿ya? Tiempo de vida media, 2.6 a 4 horas. Su metabolito es el dihidroisomorfina glucuronide o la hidromorfona 3-glucuronide, ¿ya? Sus metabolitos. Tenemos la metadona, ¿ya? Que es un agonista MU, su forma es en enantiómeros L y D, su acción es prolongada 15 a 40 horas. ¿Qué problemas vamos a tener? Aumenta la prolactina. La oxicodona, que es la más utilizada, vida media 3 a 5 horas, es un agonista muy capa, por ende, ¿qué cosa va a producir? Presión respiratoria. Entonces, también, de acuerdo al dolor, se calcula su dosis. La meperidina, que es un metabolito principal, la normeperidina, es estimulante del sistema nervioso central. Yo alguna vez he utilizado la meperidina para dolor, ¿ya? No me produce los mismos efectos que la morfina, es menos, ¿ya? Pero también se puede utilizar. Pero había unas cuantas precauciones que teníamos que tener con la meperidina, que no se podía poner muy rápido porque puede producir así rápidamente también depresión respiratoria. Entonces, el fentanilo, ¿cuántas veces más potente que la morfina es? De 25 a 125 veces más potente. De que podemos utilizar el fentanilo, sí, en casos de dolor agudo, intenso, sí, pero con mucha precaución. Sí. Su vida media, como habíamos dicho, 3.1 a 7.9 horas. ¿Qué es el remifentanilo? Es lo que utilizamos ahora para anestesia total intravenosa. ¿Por qué es la diferencia con el fentanilo? Porque el fentanilo, su metabolismo es a nivel hepático, por el citocromo P450. En cambio, el
el remifentanilo, su metabolismo es plasmático, ¿ya? Por estereasas plasmáticas. Lo que hace que su tiempo de latencia sea de 1 minuto. Su duración de 5 a 10 minutos. Su vida media de eliminación 3 a 10 minutos. Es decir, rápidamente nos cortamos este medicamento y se va a metabolizar, lo cual lo hace seguro de cierta manera, ¿no? Porque si yo pongo fentanilo en infusión continua, ¿cuántas horas va a estar en su cuerpo? Hasta 8 horas. ¿Y este cuánto tiempo está? 10 minutos. Es la diferencia. Ahora, ¿por qué en otros lugares utilizan sulfentanilo que fentanilo? Porque es más potente que el fentanilo. ¿Ya? Y su duración, miren, la vida media, ¿cuánto es? Lo hace más seguro. ¿Ya? Ya me tengo que ir. Ya. Codeína. Ya es el 10% de la morfina en cuanto a potencia, gran biodisponibilidad oral, metabolismo hepático. Como ustedes lo han visto, se encuentra en jarabe, ¿cierto o no? Sí. Se coloca como anti. Tramador, ¿no? El tramador. ¿Es muy importante conocer el tramador? Sí. ¿Es muy frecuentemente utilizado? Sí. Actualmente se encuentran con fórmulas en las cuales yo doy tramador junto con paracetamol. Y esto es porque lograr una analgesia evitando ¿qué cosa? Sus efectos adversos. Aquí está hablando. La cuestión es esta. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente encontramos fórmulas, ¿no? De tramador con paracetamol. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que el tramador nos logre una analgesia adecuada, pero con menos dosis, para evitar los otros efectos que pudieran producir, ¿ya? Principalmente las náuseas y vómitos, ¿ya? La buprenorfina, lo que les comentaba, ¿qué había sido? Es un agonista parcial. Esta es la parte más importante. Produce menor depresión respiratoria. Mira cuántas veces más potente que la y 50 veces más potente. ¿Ya? Se encuentra en parches. ¿Ya? Y tenemos los agonistas, antagonistas, como la pentazocina y la naltrexina. ¿Ya? Ah, y que es también importante de los opiáceos, ¿sabes? Que no tienen techo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que puedes dar lo que el paciente necesita. ¿Puedes hacer eso con el paracetamol? No. ¿Puedes hacer eso con el ketorolaco? No. ¿Puedes hacer eso con el metamizol? ¿Por qué? Porque producen daño hepático, principalmente pueden producir también daño a nivel de la mucosa gástrica. ¿Pero qué ocurre con los opiáceos? No producen y no tienen techo, por eso es de que podemos lograr la analgesia que ¿ya? Entonces vamos a ver acá la morfina como medicamento en dosis parenteral y en dosis vía oral, más o menos sus equivalentes. Por ejemplo, si yo doy 1 miligramo en forma parenteral y me calma el dolor, en dosis oral voy a requerir solamente 6 miligramos. Esto te dice esta tablita te dice eso, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo utilizo meperidina, 10 miligramos parenteral. ¿Cuánto necesito por vía oral? 300 miligramos. Es lo que te dice esta tablita en cuanto a equivalencias, ¿ya?
de ahí vamos a ver la biodisponibilidad por vía oral, cuánto es el inicio de acción del naloxona. Cuando nosotros tenemos pacientes, muchas veces hay pacientes que todavía el fentanilo no lo han podido metabolizar. ¿Y de quién depende el metabolismo? Habíamos dicho, a nivel hepático. La eliminación es a nivel renal. Entonces, nosotros vamos a tener un paciente con un problema de falla hepática o un trastorno a nivel hepático, ya sea, no sé, insuficiencia hepática por algún motivo que va a poder tener, no va a poder metabolizar adecuadamente el fentanilo. Y por ejemplo, si tuviera una insuficiencia renal, no va a poder eliminar. Entonces, eso va a hacer que el paciente pueda presentar depresión respiratoria en recuperación, ¿ya? Lo cual pasa frecuentemente. A veces, de un momento a otro, empiezan a moverse todos. Ustedes ni cuenta se dan. Pero al otro lado yo un paro respiratorio, al otro lado un paro cardíaco y todo, nadie se da cuenta. Pero todo el mundo se ha dado cuenta que están movilizándose, ¿no? Se están moviendo, ¿no? Y eso ocurre. En recuperación muchas veces hemos tenido paros respiratorios. ¿Por qué? Por los opiáceos, ¿ya? Todo eso es lo que tienen que tener presente, ¿no? Si yo tengo opiáceos y he tenido una operación larga, lo más probable es que mi paciente pueda tener depresión respiratoria, ¿ya? Y lo mejor para el paciente es que pase una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Y siempre, ¿qué cosa tengo que hacer? Prevenir, ¿no? Porque yo ya sé que ese paciente ha estado mucho tiempo en sala de operaciones y el consumo de opiáceos ha sido alto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver que la duración del efecto de la naloxona, por ejemplo, el inicio de la acción de la naloxona es 2 a 3 minutos, es rapidito. ¿Tenemos naloxona en el hospital regional? No. ¿Tienen naloxona en el Seguro Social? No. ¿Tienen naloxona en el hospital Andrés Lorena? En otras palabras, si el paciente tiene efectos de fentanilo en su cuerpito, ¿qué cosa tenemos que hacer? Intubarlo y esperar a que lo metabolice. Eso, o sea, en todo lugar estamos así, ¿ya? En Lima tampoco es la panacea, ¿ya? Entonces, pocos lugares tienen naloxona. Creo que el Revalverdi tiene naloxona, ¿ya? Pero en los otros hospitales Mildenís no tienen naloxona, ¿ya? Es un medicamento que se necesita, pero su uso es poco frecuente. Cuando ocurre la desgracia, recién dicen, no, de ahí sí deberíamos tener una naloxona. Cuando ocurre la desgracia, ¿qué significa la desgracia? Que el paciente haya llegado a paro cardíaco, producto de este. Recién ahí, ¿no? Dicen, ¿por qué? Tengo una consulta. ¿Y un tórax leñoso? ¿El leñoso es que se puede usar la naloxona? Claro. La idea de la naloxona es revertir los efectos de los opiáceos. Acuérdate que es un antagonista. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Se va a unirse a los receptores. Entonces, ¿qué pasa con el tórax leñoso? Si fuera esa la... Nunca hemos tenido tórax leñoso, naloxona. No, nunca. Tórax leñoso, ¿qué hacemos? Lo intubamos, lo relajamos para poder intubar. Porque como su tórax está rígido, si no lo relajamos, no vamos a poder ventilarlo. A veces dicen, no hay que ventilarlo. No, no se puede. Es de por gusto. Yo ya aprendí eso. Apenas veo el tórax leñoso, al toque agarro, lo único que hago es voltear, ya ni me fijo en el saturómetro, ya no puedo hacer nada. Agarro mi relajante, lo relajo y me pongo a intubar. Es lo que hago. Porque yo sé que no lo voy a poder ventilar. Pero ¿qué pasa si no se han dado cuenta el tiempo? ¿Qué pasa si pasa un paro cardíaco?
antes de que yo pueda reaccionar, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso es que existen nuestros monitores, ya no cuando esos monitores chillan cuando algo está mal, ¿no? Entonces estamos tratando de paciente. Bueno, esto ya es pura teoría, como para ustedes chicos, como para que lo vean. Y este es nuestro antagonista de naloxona, viene en ampollas de 0,4 miligramos por ml, tiene una vida media de 3 horas, miren, es una vida media no igual que el fentanilo, solamente son 3 horas, un antagonista MU, y su vida media es más o menos de 1 hora, ni siquiera 3 horas, naltrexona es de 3 horas. Entonces, generalmente no he visto yo el uso de la naloxona, pero si yo sé que es 1 hora, tengo que estar pendiente, ¿no? Porque lo más probable es que el paciente necesite más dosis. Acuérdense que el fentanilo, ¿cuántas horas ha sido? 8 horas. ¿Ya? Entonces, chicos, con eso, efectos fisiológicos. Ya. A ver, sistema nervioso central. Analgesia, sedación, náuseas, vómitos, miosis, también puede ser convulsiones, disfonía, euforia, excitación. A nivel del sistema respiratorio, es un antioxígeno, disminución de la ventilación minuto, disminución de la frecuencia respiratoria, del volumen corriente, depresión de la respuesta ventilatoria al CO2. ¿Qué significa? Que si el CO2 está alto, hay un gatillo, ¿no? Un centro respiratorio que gatilla y dice, oye, respira. Eso no hay, eso se deprime. Sistema gastrointestinal, disminuye la motilidad, peristaltismo, va a producir constipación. Esto es importante, aumento del tono del esfínter de Oddi, puede producir ileocólico, ¿no? En el sistema urinario, aumenta el tono de los uréteres, vejiga y músculo difusor de la orina, por eso produce retención urinaria. Y a nivel cardiovascular, ¿alguna vez han visto bradicardia severa por fentanilo? Ya, pero sí produce, sí puede producir bradicardias bien severas, necesitamos ponerle atropina. Liberación de histamina también puede producir, sobre todo la morfina, por eso cuando utilizamos morfina, siempre hay que utilizar dexametasona. Si la clásica, yo voy a utilizar morfina, utilicen metoclopramida y dexametasona. Nada. Y con tranquilidad colocan su morfina. ¿Ya? ¿Qué más? Efectos en el sistema nervioso central, habíamos visto que produce nervosización, sedación, potencia de la anestesia, ¿ya? A nivel de lo que es el hipotálamo, va a producir hipotermia, ¿no? Disminución de la temperatura, miosis, porque aumenta el sistema parasimpático, ¿ya? Entonces vamos a poner los ojos bien, un poquito, ¿no? A veces, no sé, a ver, ya, cuando estemos en recuperación, vamos a practicar ya un poco. El paciente está despierto, ¿ya? Le vamos a abrir sus ojitos y vamos a ver sus pupilas. Ahí nos vamos a dar cuenta si el anestesiólogo ha utilizado mucho fentanilo, ¿no? En el transcurso. Sobre todo en los pacientes que han estado mucho tiempo van a ver esta miosis. Y es una pregunta, ¿no? De examen, esa miosis que produce fentanilo, ¿no? Entonces, disfunción cognitiva por estimulación del receptor MU, menor rapidez de reacción, daño cognitivo, tolerancia, tolerancia, ¿no? Y ya. Efectos adversos de los opioides más comunes, constipación, náuseas y vómitos, sedación, también puede producir prurito, ¿no? ¿Se dan cuenta las gestantes? Todo el rato quieren rascarse la nariz, ¿ya? Menos comunes, depresión respiratoria, disfunción cognitiva, rigidez muscular, delirio y omplonías. Depresión respiratoria, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Respiratoria, mayor riesgo de qué pacientes? Edad avanzada, insuficiencia renal, pacientes con acidosis respiratoria, ¿no? Reducción del flujo sanguíneo hepático, un problema a nivel hepático, ¿no? Eso les había dicho. Efectos respiratorios, por ejemplo, sobre todo que es, produce antioxígeno a nivel del centro vulvar, ¿no? ¿Qué más?
rigidez muscular, lo que habían dicho, ¿no? Una fecha, ya les había contado la historia, ¿no? De lo del luciólogo que coloca rápido fentanilo y va a producir tórax leñoso, ¿no? El actuar de él, como él no sabe, nunca ha visto tórax leñoso, entonces no sabía qué hacer. Entonces él dice, no, pero le ventilo, no lo puedo intubar, pero sí lo puedo ventilar, y quería ventilar y no lo podía ventilar, ¿no? Lógicamente, pues como ustedes ya saben, no va a haber problemas con ustedes. Entonces vamos a tener las náuseas y vómitos. Principalmente se producen las náuseas y vómitos cuando tú no colocas más de la dosis que el paciente necesita. Y eso es lo que pasa con un médico. ¿Qué pasa? El paciente viene con dolor lumbar, ya. A ver, denle tramadol. Ya, le dan tramadol, váyase a su casa. El paciente empieza a tomar tramadol, nauseoso, con vómitos. No, ese médico una falla, ¿no? Mal. Vamos a otro médico, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que les digo, la combinación de paracetamol y tramadol. Logramos el efecto analgésico por la combinación y no tenemos el efecto indeseable que son las náuseas, ¿sí? ¿Ya? Y el prurito por la liberación de histamina, sobre todo por la morfina. Efectos cardiovasculares, vamos a ver, efectos gastrointestinales que habíamos dicho. ¿Qué hemos dicho? ¿Ya? Retención urinaria y efectos inmunológicos. Ya, es otro punto, ¿no? Ahora lo que les estaba comentándoles de que ahora ha salido ahora lo más actual es que estiva en pacientes oncológicos. ¿Ya? ¿Y por qué dicen TIVA en pacientes oncológicos? Porque dicen que estos protegen que se produzca metástasis, ¿ya? Y eso hace que el paciente no tenga este efecto, ¿no? Entonces, este problema, ¿no? De la metástasis. Entonces, ¿qué prefieren utilizar? ¿Ya? Y vamos a ver. Efectos a nivel hormonal, disminuye la testosterona, produce el gonadismo, disminuye el cortisol. Y la famosa hiperalgesia con lo que es el fentanilo. Principalmente a nivel de los receptores de los opiáceos a nivel de la médula espinal, ese es el problema. Incremento, ¿no? La parte excitatoria a nivel de estos receptores. Por eso es de que sienten mayor dolor anormal. Entonces, ¿qué hacen, no? Es lo más raro, ¿no? ¿Por qué se supone que los opiáceos son analgésicos? ¿Por qué produce hiperalgesia, no? Pues, sacado de los cabellos, ¿no? Pero sí produce hiperalgesia, sobre todo a nivel medular. ¿Y qué más? La tolerancia, ya hemos hablado de la tolerancia, pérdida del efecto, puede producir independencia, implicados los receptores NMG y aspartato. ¿Y qué significa la tolerancia? Significa que el paciente va a requerir mayor dosis. Si va a requerir mayor dosis, vamos a tener problemas ¿en qué? En lo que es la depresión respiratoria. Entonces, por eso es de que hay esa ciudad, ¿no? De los muertos vivientes que utilizan, en las cuales el paciente muchas veces se les encuentra tirados, muertos. ¿Por qué? Porque han necesitado mayor cantidad y han llegado a esto, ¿no? A lo que es la depresión respiratoria. Y ha habido varios casos, chicos, de enfermeras, médicos, estudiantes de medicina, traumatólogos. Ahora a los traumatólogos les gusta también el fentanilo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, que se vuelven adictos a estos fármacos. Yo no lo creía, chicos, pero sí, lamentablemente, está siendo muy frecuente la utilización de estos fármacos como drogas acá, ¿ya? Y sobre todo en las personas que tienen la facilidad de obtener este medicamento, que son los anestesiólogos. En Lima, 2 anestesiólogas han fallecido por el uso de fentanilo. Acá en Cusco, una enfermera ha fallecido, ¿no? Una enfermera dedicada
que trabaja en UCI, ha fallecido por el uso de fentanilo. Así que chicos, no digan que el fentanilo es rico, no. Así escuchaba un compañero, doctora, no sabía que el fentanilo era tan rico, ¿no? No es rico, chicos, el fentanilo es peli. Depresión respiratoria. Yo no fui. Chicos, entonces el problema es la tolerancia y al final llegan a qué cosa y personas que saben, ¿no? Porque todos los que les ha pasado saben qué efectos producen, pero como ya les gustó, ya no lo pueden dejar, ¿no? Entonces la dependencia, ¿no? Principalmente. El síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa con los pacientes que de un momento a otro yo le voy a decir, deja de ponerle, por ejemplo, ese ojo joven que les digo de la buprenorfina que lo tiene todo parchado en su espalda, le voy a decir, deja de utilizar, no utilices, le voy a decir. No va a pasar eso nunca, ¿no? Entonces, ¿qué necesita? Necesita un manejo multidisciplinario, necesita el ayuda de los psicólogos, del psiquiatra muchas veces, necesita de medicina física y rehabilitación, necesita de anestesiólogo, ¿ya? Entonces, tanto así es lo que tenemos que trabajar con esos pacientes, que necesitamos hacer un grupo, ¿no? Que se llama consultorio de terapia del dolor. Y lamentablemente, consultorios de terapia del dolor no tenemos en muchos hospitales, ¿ya? Así que tal vez ustedes sean anestesiólogos que se formen para ser terapistas del dolor, ¿ya? Porque muy pocos manejan como debe ser el dolor. Si ese paciente ha llegado a utilizar, a tener dependencia, ha sido ¿por qué? Por un mal manejo, ¿no? Un mal manejo. Es decir, no han podido trabajar bien el dolor del miembro fantasma en ese paciente. Y ha hecho dependencia. ¿Ya? Chicos, eso es todo. Cuídense.